Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, vamos a seguir este tema interesantísimo de la Eucaristía. Y hoy vamos a ver la Eucaristía y el banquete de bodas. Vamos a hacer esa referencia como la Eucaristía nos habla también de ese banquete de bodas. Recordamos que la Sagrada Escritura comienza con una boda, con una pareja, la pareja original, Adán y Eva, y termina con una pareja también, ¿verdad? Que es Cristo y la Iglesia, ¿verdad? Esa pareja original que es la primera, pero la primera espíritu en realidad Jesucristo es el centro de la creación, el inicio de la creación, y Él, bueno, es esa imagen del esposo, y nosotros todos juntos somos esa esposa que es la Iglesia. Entonces, vamos a ver eso, el banquete de bodas en la Eucaristía. Habíamos visto anteriormente la cena pascual, ¿verdad? Que con todos los ritos judíos, como se habían incorporado a la misa nuestra, y luego habíamos visto también, perdón, cómo la Eucaristía, la Santa Misa, es ese sacrificio, que es el sacrificio que tiene esas cuatro facetas, que es para honrar, dar culto a Dios, teológico, adoración, agradecer, que es eucarístico, acción de gracias, reparar, la reparación puede ser propiciatorio, que es por satisfacer mis pecados o expiar mis pecados, las penas propias o ajenas, y luego de petición. Pedir a Dios cosas temporales o espirituales. Y entonces vemos que ese sacrificio, que es esa acción de gracias, que es también un memorial, porque es recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también es la presencia real. Jesucristo que está real y verdaderamente presente, ahí, ¿verdad? Se hace presente con sus palabras, con sus gestos. Y nosotros vimos cómo Jesucristo celebró la cena pascual y la cambió. ¿Sí? Esa tradición, la Hagadá que tenían ellos, la transformó Cristo. Como no tomó la última copa, ¿verdad? Que tenía que haber tomado, y él pasó al torrente del Cedrón, pero él había instituido ya la Eucaristía, ya había instituido el sacramento del sacerdocio. Haced esto en memoria mía. Es esta Pascua eterna que nos habla la Biblia. Y Jesús, al llegar al Calvario, ¿qué le ofrecen? Le ofrecen vino, pero un vino malo, que se llama vinagre. El vino, ¿verdad? Nicodemo Acetti es el que disuelve el vino y entonces ya se convierte en vinagre. Y por dolor no lo tomó, no lo quiso. Pero en la séptima palabra, si recordamos Jesús en la cruz, dijo, tengo sed. Y tomó un poco, le ofrecieron también otra vez vinagre, y dijo, todo se ha consumado. ¿Qué dijo Jesús? Que no tomaría del vino hasta que llegue el reino de su Padre. El reino de los cielos es el cielo. El reino de Dios es pues esa unión de nosotros con Dios. Entrar en relación, es cumplir la voluntad de Dios. Entonces cuando toma el vino, cuando toma esa vinagre, tomó un poco y dijo, todo se ha cumplido, todo se ha consumado. Ahí está diciendo, yo he hecho la voluntad de Dios. Yo he cumplido la voluntad de Dios. La cruz, hay que darnos cuenta, es la voluntad de Dios. Cristo es fiel a Dios para mostrar que sí podemos obedecer a Dios hasta el punto de la cruz. Sí podemos, con la gracia de Dios. Y ahí está el mal ladrón que dijimos la otra vez también, la tentación de Satanás. Siempre la tentación de Satanás no es algo en contra, sino simplemente nos pregunta. Y ahí está. Si eres hombre de Dios, compruébalo. Baja de la cruz. Dijimos que Satanás siempre ataca con dudas. Siempre a dudas, no afirmaciones, siempre a dudas. Por eso lo tienta. Pero
Jesús es obediente a Dios. De ahí nos vamos al árbol, este es el árbol de la cruz, al primer árbol, al árbol del Edén, cuando Eva también le planteó una duda. Dios te ha dicho que no comáis de nada, ¿verdad? Ah, no, no solo, cuidado. Entonces, recrea Dios nuevamente esa duda, el demonio que está actuando a través de la serpiente y aquí a través del mal ladrón, y Eva dijo no, y Jesús dijo sí a la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Que tenemos que aprender aquí también, no habló con la tentación. No dialogó con la tentación. Cuando hablamos con la tentación, perdemos. Tiene muchas argucias la tentación. El tentador es muy inteligente, es un ángel. Entonces, no hay que dialogar con la tentación. La tentación hay que dejarla de lado. Y cuando tomé el vino, tomó la copa que no quería tomar, porque recuerden, en el huerto de los olivos dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero. Ay, ese pero es bien importante. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es la copa de la redención. ¿Se acuerdan que lo había tomado? Es la copa de la redención que Jesús toma. Y aquí pasa todo el Antiguo Testamento. Y entonces, como vemos, Jesús muere y entonces el velo del templo se rasga de arriba abajo. Ahí se rompe la antigua ley, se rompe el antiguo pacto, comienza el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Ya se rompe todo el Antiguo Testamento, desaparece. La ley desaparece por el Evangelio, el antiguo pacto por el nuevo pacto, los sacrificios por la Santa Misa, el sacerdocio arónico por el sacerdocio de Melquisedec. 600 años, ¿verdad? Ya se perdieron ahí. Y recuerden, dijimos que en la cena pascual hay esos 3 panes, ¿verdad? Y el segundo es el Hijo. Entonces, hay Jesús que se entrega por nosotros. Por eso en el rito romano pues tenemos tantas cosas, ¿verdad? El mantel, que como habíamos dicho también, las velas, el mantel que tienen también los judíos, las velas que tienen los judíos, el talit, con la estola, con los flecos, el kipá, todos eso. Entonces los primeros apóstoles que hacen, pues lo trasladan. Lo trasladan, eso que habían vivido ellos, a esa nueva pacto, a esa nueva ley. Pero Jesús, ¿qué dice en este sacrificio? Es renovar el sacrificio de Cristo. Dicen, hagan esto en memoria mía. Es un pacto y el pacto hay que celebrarlo. Entonces es una celebración. Hemos hecho un pacto. No para que nosotros nos acordemos de Dios, sino para que Dios se acuerde de nosotros. Y recuerden que Jesús dijo, cuando entrando en el templo, cuando todos sus apóstoles veían las maravillas del templo, dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Es el nuevo templo Jesús. Jesús es el nuevo templo, el templo eterno, donde se da culto a Dios. Y ese templo que era terrenal pasó al cielo. Porque Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Recuerden que los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes hay en la iglesia? 1. Jesucristo. El único y eterno sacerdote. Entonces todos los demás participamos del sacerdocio de Cristo. Somos ministros, ministramos. Nosotros damos a Dios, damos a Jesús nuestras manos y nuestra voz para confeccionar la Eucaristía. Porque con esas manos decimos, y cuando hablamos en la consagración decimos, esto es, no decimos el cuerpo de Jesús, decimos esto es mi cuerpo, porque es Cristo el que está obrando a través de nosotros, con mis palabras y mis gestos. Esto es mi cuerpo, y en la sangre lo mismo. Este es el cáliz de mi sangre, no de la sangre de Cristo. De mi sangre es Jesús, el mismo el que actúa a través de nosotros. Jesús es el único sacerdote. Y el templo de Israel, recuerden, perdón, estaba dividido. La parte de fuera era para los paganos, es el patio de los gentiles. Después estaba el patio de los israelitas, de las mujeres, el patio de los hombres, y después ya el santo y el santo de los santos. En el santo solo entraban los sacerdotes. El santo de los santos, ahí solo somos sacerdote una vez al año, nada más. Después el de los judíos, pues ahí estaban los judíos que podían entrar. Nadie sin estar circuncidado podía entrar a ese patio. Y fuera pues estaba el de los gentiles. La iglesia cristiana que hizo lo mismo. ¿Cuál es el santo de los santos para nosotros? El sagrario. En el santo de los santos, ¿qué estaba? El arca de la alianza. Nosotros el santo de los santos es el sagrario, donde está el arca de la alianza. Ahí está. El tabernáculo, como habíamos dicho la otra vez, ¿verdad?
tabernáculo que viene de taberna, que viene de tienda de campaña, y es Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahí está, habitando entre nosotros, en ese tabernáculo. Después que estaba el santo, que es donde estaban los sacerdotes, y ahí estaba el altar de los holocaustos. Ahí está el altar. Y antiguamente las iglesias católicas del rito latino tenían una gradilla que dividía, ¿sí? El comulgatorio. Hay del comulgatorio para arriba los sacerdotes, el comulgatorio para abajo los fieles. En las iglesias orientales tenemos el iconostario. El iconostario para arriba están los sacerdotes, el iconostario para abajo los fieles. Entonces, esa es la separación. Y ahí está el atrio de los fieles. ¿Sí? Y después, fuera de la iglesia, tenemos el nartes, que es la entrada, que sería el patio de los gentiles, ¿verdad? Que ahí es donde, a la entrada de las iglesias, siempre se ponía, ¿qué dos cosas? Se ponían dos cosas. El batisterio siempre estaba a la entrada de la iglesia, no estaba en el altar, como muchas veces ahora en las iglesias modernas, sino estaba a la entrada, ¿para qué? Porque para entrar a la iglesia tú tenías que ser cristiano. Para comulgar del cuerpo y la sangre de Cristo tenías que ser cristiano, tenías que purificar. Y también en las entradas de las iglesias, y bien, las iglesias antiguas, están los confesionarios, porque tú tenías eso, purificar para entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, ese templo antiguo se ha convertido en ese templo nuevo. Y entonces veíamos que en el Yom Kippur, todos los pecados cometidos por Israel, el sacerdote mediaba entre Dios y los hombres. Y habíamos dicho también la otra vez, y repetimos, mediar no es lo mismo que interceder. Mediar por los pecados de Israel, solo por los pecados. Y por eso decimos que solo tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Pero sin embargo, si dice San Pablo que hagan oración unos por otros, eso es interceder. Podemos interceder por los unos por otros. Podemos pedir a Dios unos por otros. Por eso acudimos a la Virgen, acudimos a los santos, porque ellos son nuestros intercesores ante Jesucristo. Mediar es pedir a alguien, ser esa mediación para que yo llegue. Todo lo que pidan al Padre, se lo dará, dice Jesús. Y Jesús murió para que nosotros vayamos al Padre. Lo dice Jesús, todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre se los dará. Entonces estamos diciendo que entonces en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote en el Yom Kippur, la fiesta de la expiación, el sumo sacerdote estaba 7 días de penitencia, purificándose, y en la última noche incluso no le dejaban dormir, para que no cayera ningún pecado. Y así, y así entrar en el Santo de los Santos, porque si cometía algún pecado y entraba en el Santo de los Santos, moriría, porque tenía que mediar entre el pueblo. Entonces tenía que estar purificado y haber hecho pues, sus sacrificios para estar puro. Y ofrecía un sacrificio por él y después por el pueblo entero, ¿verdad? Entonces, cuando entraba, habíamos dicho que le ataban también una cuerdita, entraba con campanillas, ¿verdad? Ahí en la túnica, para que se escuchara que ahí estaba. Y si fallecía, se moría ahí porque pues, le cayó un rayo o lo que sea, le sacaban ahí con la cuerda. Entonces, ¿y por qué digo eso? O sea, vea la santidad que había en Israel para entrar en el Santo de los Santos. Nadie podía entrar. Solo se podía pronunciar el nombre de Dios una vez al año aquí, en esta fiesta, y solo lo hacía el sumo sacerdote. Solo. Cualquiera que pronunciara el nombre de Dios en vano era apedreado. Y hoy en día todo el mundo quiere tocar la Eucaristía. Todo el mundo se acerca. Cuidado. Ahora nos han dado las normas que podemos recibir a Cristo en la mano por la pandemia y todo esto. Pero espero que se acabe cuanto antes. Eso ya es una alusión personal. Porque yo como sacerdote, ¿cuántas veces deposito la Eucaristía y veo que hay partículas? Y muchas veces en las parroquias me ha tocado decir, por favor, vean que no quede ninguna partícula, porque en cada partícula está Jesús. Y cae al suelo. Con cuánta devoción, con cuánto amor tenemos que acercarnos a Dios nuestro Señor. Es tanto así que cuando ustedes han visto una bendición eucarística, ¿cómo se da la bendición eucarística? Con un paño, con el humerario, el paño de hombros. Porque es lo más santo. ¿Qué dice Jesucristo a María Magdalena cuando se aparece? Y María Magdalena se le echa a sus pies. No me toques. ¿Por qué? Porque es santo. Porque es santo. Y por eso tenemos que cuando nos acercamos a la Eucaristía, ir bien preparados espiritualmente para recibir a Jesús. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios, muchos de ustedes, porque se acercan a la Eucaristía sin discernir, se enferman e incluso mueren. Pero bueno, vamos al Antiguo Testamento. Estamos que el sumo sacerdote iba vestido de lino blanco.
¿Mm? Y él se mataba un ternero rojo. Se le imponía las manos y entonces se descargaba los pecados de Israel. Se sacrificaba y luego se quemaba la sangre. Pero la sangre, ¿verdad?, que se tomaba, la que tomaban antes de quemar el animal, entraba, pasaba por debajo de la cortina, entraba al Santo de los Santos, oraba, y ahí depositaba la sangre sobre el propiciatorio del arca, sobre la tapa de arriba del arca, que cubría. Y era así como Dios que nos cubre y nos limpia de nuestros pecados. Y mientras él estaba ahí, todos los judíos estaban de rodillas, cabeza en tierra, rezando. Y cuando salía, ¿qué decían? Aleluya. No recuerda la misa. Aleluya. Y entonces, ¿qué hacían con el sacerdote? Decimos la otra vez. Le quitaban esos vestidos blancos manchados, porque traía las manos manchadas de sacrificar y la sangre que le había saltado de sangre, y le vestían de oro. Le lavaban y le vestían de oro. Y iba en procesión al palacio del sumo sacerdote. Y aquí vamos a pasar esta parte que es el banquete de bodas. Recuerde, cuando se casaban, la novia iba a la casa del novio, ¿verdad? La llevaban en procesión, la llevaban allá. Sin embargo, aquí el sacerdote es el que representa al Mesías, el sacerdote que representa a Dios, renovado ya no con la sangre, sino renovado con el oro puro. En procesión va y es el novio que perdona a la novia. ¿Cuántas veces Dios en el Antiguo Testamento habla de Israel como esa novia, como esa esposa que le ha sido infiel? Pero que la perdona. Se había portado mal, pero... Y entonces ahí estaban las vírgenes de Jerusalén, ¿verdad? Porque todo esto duraba mucho tiempo y estaban con lámparas encendidas, esperando a que el novio fuera a la casa, ¿verdad?, que representaba a todo Israel. Y entonces entraban todas al banquete de bodas. A ese banquete que es la casa la casa del novio. En el Yom Kippur, el novio es el sacerdote. Llegada la noche, lo importante del sacrificio era la sangre. Mató al animal y con la sangre se limpiaba todos los pecados. Se tocaban las trompetas y esto podía tardar horas. La sangre es signo de vida. Y esa sangre que está en las manos del sacerdote es también esa sangre que está en las manos de Jesús y que está en el templo del cielo, presentando, intercediendo por nosotros ante el Padre día y noche. Día y noche. Y Jesús perdonó todos nuestros pecados muriendo en la cruz. Cuidado, porque muchas veces nuestros hermanos protestantes creen que Cristo, y aquí hago un excursus, creen que Cristo terminó, la obra de Cristo, su muerte terminó cuando murió en la cruz. Ya murió, ya murió. Y entonces ya se perdonan los pecados. Vale, los del pasado y los del porvenir. ¿Cuándo se perdonan? ¿Cuándo va a perdonar los de ahora? Por eso nosotros los cristianos, los católicos, decimos que el sacrificio de Cristo no ha acabado. Terminará cuando salga del tabernáculo y se toquen las trompetas. ¿Cuándo acabará el sacrificio? ¿Cuándo acabó el sacrificio en Israel? Cuando salía del templo, cuando salía del Santo de los Santos, se tocaban las trompetas. Aleluya. El Apocalipsis dice eso. Cuando venga Cristo glorioso, ¿qué? Se escuchará la trompeta. Y al sonido de la trompeta resucitarán todos, ¿verdad? Unos para la resurrección de la vida y otros para la resurrección de la muerte. Ahí estamos. Al sonido de las trompetas bajará Cristo. Cristo murió y está detrás de esa cortina, que es el cielo. Cristo también está detrás de una cortina, que es la materia con la que se confecciona la Eucaristía. Cristo está detrás de ese velo de las especies eucarísticas. Ahí está. Pero ahí está sacrificado. El sacrificio no se ha acabado. Está mediando como sumo sacerdote ante Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso tenemos que estar preparados para cuando suene la trompeta y vuelva. Para que antes de que toque nos arrepintamos, porque después ya no hay.
Sin embargo, como Jesús dijo también en el juicio que le hicieron, y verán al que traspasaron. Ahí lo verán, vendrá Jesús. El Dios que vino de buenas, por así decirlo, en Belén, pero que ahora vendrá nuevamente. Ahora ya no vestido con los pañales y no revestido de humildad y de la carne humana, sino vendrá con gloria y magnificencia. Ahí sí que justicia. En el Antiguo Testamento, la ira caía sobre el pueblo hasta que el sacerdote entraba en el templo. Sin embargo, ¿por qué Dios no nos destruye? Porque está nuestro sumo sacerdote en el templo, intercediendo las 24 horas por nosotros. Ahí está. Y como habíamos dicho, sin sacrificio no hay adoración. Ese sacrificio Cristo que se ofrece por nosotros. Cristo ministra, porque Jesucristo es sacerdote que ministra, es el sacerdote que ministra la Santa Misa, es el sacrificio, porque Jesucristo se ofrece a sí mismo, el sacrificio, y es el altar de la cruz donde él mismo se inmola. Jesucristo es esas tres cosas también. Y ese es el altar de adoración. Por eso nosotros adoramos la Eucaristía. Entonces vemos ese banquete de bodas, o esa boda, ¿verdad? Que era de Israel con Dios. Que Israel es esa casa que están las vírgenes que salen al encuentro, y está el sumo sacerdote en el Yom Kippur, que va vestido de oro a esa casa. Pero también dice, la Eucaristía es esa fiesta bíblica que Jesucristo ahí nace, muere y resucita. En el Apocalipsis, si nos leemos el Apocalipsis, nos habla de la Eucaristía, de la Iglesia, del sacrificio. Recuerden que Apocalipsis es el libro de la consolación. Y también dicen, aleluya, ha llegado la boda del Cordero. Y entonces las buenas acciones, por eso los que se acercan a él van de lino blanco, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, y van de lino blanco. Son dichosos los invitados al banquete. ¿Qué nos dicen en la misa? Dichosos los invitados al banquete. ¿Y qué decimos nosotros? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para eso. Entonces, es ese clímax, dichosos los invitados. Entonces, esa alegría que se expresa en la Santa Misa de yo estoy llamado por Cristo a comulgar, a participar de su, a estar con él, a vivir con él, a que viva él dentro de mí. Y recuerden que todo matrimonio es un pacto. El pacto que hace con Dios, con Israel, es como ese matrimonio. Recuerden los matrimonios que fueron poco a poco ahí en la Biblia, ¿verdad? Que poco a poco fueron mejorando. Empezamos con el de Adán y Eva, que no fue tan bueno. Y después ahí fueron mejorando poco a poco, hasta que llegamos al pueblo de Dios, cuando Jesús, el primer sacramento que bendice es el matrimonio, porque Jesús se hace presente en unas bodas, en las bodas de Caná. Y hay quien está, el novio y la novia, pero ¿quién está? Está Cristo, que es el esposo, y está la iglesia, que es la esposa, la novia. Cristo, que es el cordero, y la iglesia, que es esa novia. Y en ese nuevo pueblo es María. María, que se da cuenta de que el vino de la humanidad se acabó, no hay vino. Y entonces, ¿qué hace? El Señor convierte nuestra agua en vino. Él lo hace, el milagro de unirse a nosotros. Dios nos habla de la redención ya en las bodas de Caná. Y el fin de estas bodas es eso: Cristo y la iglesia, el Cordero y la iglesia. La relación entre Dios y su pueblo es esa relación esponsal. El novio, la iglesia, ¿verdad?, dice que baja del cielo en el Apocalipsis como una novia vestida de blanco, que son las buenas acciones. Ese matrimonio perfecto. La boda es ese banquete de bodas. Recuerden que los judíos, cuando se casa, la novia va abajo, la llevan en un palio. ¿Se acuerdan que nosotros también tenemos palio? Cuando el Papa bajo palio, y también el Santísimo Sacramento bajo palio. El palio representa el universo. Y la novia iba ayudada por 4 personas.
que es el papá, el suegro, la madre y la suegra. Y también tiene un velo, ¿verdad? Y daba 7 vueltas, ¿verdad? Ahí con el palio. Y se cantaba como brotes de olivo. ¿Se acuerdan la canción como brotes de olivo en torno a tu mesa? Así son los hijos de tu iglesia. Exactamente. Y entonces daba 7 vueltas ahí con el palio y después se quedaba ahí en el centro. Y el novio levantaba el velo. El novio no conocía a la novia la mayoría de las veces. Ustedes van a decir, padre, no conocía a la novia, pero ahora hablamos de eso. Y luego recuerdan que lo que hacían los judíos es tiraban una jarra, a un cacharro de barro y lo rompían con los pies, ¿no? Que representaba que quien lo pudiera unir, eso es, se podía disolver ese matrimonio y lo llevaban por cualquier lado. Y después, pues empezaba ya la fiesta, que duraba 7 días. Tenemos que distinguir los hombres por un lado y las mujeres por otro. Y bueno, aquí un comentario. No había muchos divorcios, porque los padres escogían lo que pensaba que era lo mejor para sus hijos. Y hoy vemos que cada uno escoge lo que quiere. Ay, a los 6 meses están divorciando. Pero bueno, y entonces, interesante, tú levantabas el velo y ahí pues o te alegrabas, ay, qué bien, o te asustabas. Menuda, la que me tocó. Pero, eso lo he dicho en broma, ¿no? Pero tú cuando levantas el velo, ese es levantar el velo de la carne, que es la comunión. Cuando tú comulgas, ese velo, que son las especies sacramentales, se difuminan. Y entonces tú conoces más a Cristo, pero sobre todo, Cristo levanta el velo de tu alma y te conoce más a ti. Tú en Él, pero Él en ti. Yo te conozco. Está dentro de mí. Y yo dentro de Él. Entonces, ¿conocemos a Cristo? Claro, en cada Eucaristía. Pero Cristo también nos conoce. En cada Eucaristía, Cristo nos conoce. Dios levanta el velo y ve lo que hay dentro de nosotros. Cristo está en ti, en lo más profundo. Levanta el velo de la carne y ve lo que soy, tal cual. Y le pasa pues como al novio, que puede o alegrarse o horrorizarse. Ojalá y cada vez que levante ese velo y entre nosotros se alegre. Y recuerden también, hablando de las bodas, Jesús cuando habla de las bodas, de las parábolas de entrar al reino de los cielos, dice que esos invitados a la boda, y hay que entrar con el traje limpio, no sucio. Por eso, la confesión. Estar limpios. Recuerden ahí la parábola, ¿verdad? Estaban todos con traje de boda, dice, y al que no dice, ¿cómo entraste tú si no tienes el traje de bodas? Échenle fuera. Porque lo dice San Pablo, el que coma y beba la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Por eso vamos a la Eucaristía con temor, temblor y respeto a comulgar. Por eso decimos, no soy digno de que entres en mi casa. ¿De acuerdo? Este es el Cordero de Dios, no soy digno. Eso, y cuidado, porque muchas veces en ese banquete de bodas que decimos, pues es una fiesta, algunos dicen que es una fiesta, pero recuerden, en la fiesta no es una rumba, es una fiesta distinta, es otra cosa, es algo solemne, es un rito, es algo sagrado. Y tampoco no estamos aplaudiendo. Decía el Padre Pío que los únicos que, cuando escuchaba que la gente aplaudía en la misa, no, los únicos que aplaudían en el Calvario eran los demonios. Cuidado, porque de repente se nos meten cosas que no deberían de ser. Entonces, ¿cómo tenemos que ir a la Eucaristía? Con temor, con respeto, con amor. Y cuando nos dicen al final, podéis ir en paz, salir con paz. Salir con paz, porque Dios me ha dado esa fortaleza para vivir bien. Y dar a Dios ese tiempo. Dar a Dios, como dice San Pablo, dar a Dios con alegría. Por eso, muchas veces, cuando la gente me dice, ay, padre, es que no tengo tiempo para ir a misa el domingo, porque eres
el dueño del tiempo, Dios nuestro Señor. Cuando uno está enamorado, se hace lo que sea. Por eso cuando la gente dice, yo es que me aburro en misa, te falta amor. Se te apagó el amor. Recuerden, es esa reunión que le estamos diciendo. Acercarse a la misa como nos acercamos al monte Sión, a la alegría, a la ciudad del Dios vivo, ciudad, que es el cielo. Y allá hay miradas y miradas de ángeles en la Eucaristía. Es una fiesta, pero como decimos, una reunión solemne. Por eso, como decía el Padre Pío, eso del aplaudir, porque cuando se termina lo espiritual, comienza lo carnal y humano, nada más. Hay que hacerlo más espiritual. Voy a dar pequeñas cositas ahí. Cuando el sacerdote levanta las manos, es el sacerdote, porque, bueno, yo no puedo levantar las manos, pero cuando el sacerdote levanta las manos, nos reúne en oración. ¿De acuerdo? Nos reúne en oración a todos. No nosotros levantamos las manos. Y cuando decimos, cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, no somos todos lo que decimos, no, es el sacerdote. ¿No? De hecho, antiguamente la fórmula era, se levantaba y se hacían tres cruces sobre el cáliz con la hostia. Por Cristo, con Él y en Él, que es la suma vida espiritual de un cristiano. Hacer las cosas por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, el honor y la gloria, y se hacían dos cruces entre el sacerdote y el cáliz. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí sí. Amén. Todos. El Padre Nuestro, lo mismo, no levantamos todas las manos, es el sacerdote el que levanta las manos. En cuestión de oración. Y no nos damos las manos todos porque esos de los Boy Scouts, que rezan alrededor de la hoguera, tomarse de las manos entrelazadas. No. ¿Cómo rezaban los primeros cristianos? Con las manos juntas, entrelazadas, porque así lo hacían los primeros mártires. Los mártires iban atados, iban con las manos atadas. Y entonces cuando se acercaban al sacrificio sumo de su vida, iban rezando el Padre Nuestro. Cuidado, la gente no tiene que parecerse sacerdote. Porque muchas veces cuando la gente empieza a parecerse sacerdote, entonces el sacerdote empieza a parecerse a la gente. Por otra parte, la Eucaristía no es solo para nosotros. Hemos dicho que cuando comulgamos a Cristo, estamos todos en Él. En la Eucaristía están todos los ángeles del cielo. Pero en la Eucaristía están todos los santos. La misa es una fiesta de familia. En una boda, ¿quién se invita? A la familia. ¿Y qué es una misa? Es esa boda de tu alma con Dios, nuevamente. Y a través de la Eucaristía es decir, sea Dios y Dios que te dice, sea a ti. ¿Y hay quiénes están? Pues sí, adorándole todos los santos, pero también todos los ángeles, pero también las almas del purgatorio. Por eso, ¿verdad? Cuando las almas del purgatorio decimos las benditas almas del purgatorio, ¿por qué son benditas? Porque Jesús dice, benditos de mi Padre, porque tú ves, benditos porque ya saben que se van a salvar. No están en el cielo, pero se van a salvar. Esas son. ¿Y por qué decimos los fieles difuntos? Porque Jesús lo dice. Siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Padre, no han entrado, pero van a entrar. Tienen la seguridad de que ya, por eso están ahí. Y nosotros también, en cada misa, estamos con nuestros seres queridos, con todos los que están en el cielo y todos los que están en el purgatorio. Y ellos están intercediendo ante Dios por nosotros, están pidiendo por nosotros, están orando por nosotros y nosotros por ellos. Y estamos todos unidos. Estamos todos juntos. Esa es la iglesia. Porque la iglesia es la convocación, ¿verdad? Dios que nos llama. Dios que nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre para estar con Él. Ahí estamos. Vimos que la Santa Misa comienza con la señal de la cruz, ¿verdad? Nosotros hacemos la señal de la cruz y decimos que eso lo hacemos en nombre de ¿quién? En el nombre del Padre. A eso que estamos haciendo no lo hacemos en mi nombre, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una acción divina. Yo me estoy uniendo a Dios para hacer esto. Y empezamos con el acto de perdón. Yo pido perdón a Dios porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y pedimos a los ángeles y a los santos que recen por mí, que intercedan por mí, que rueguen por mí, para que yo salga de mi pecado, para que yo mejore. Y después de eso,
Está la oración colecta. Bueno, rezamos el Gloria, ¿verdad? Esa oración de los ángeles, cuando nos unimos a los coros angélicos. La oración colecta, que es la que recoge todo, y escuchamos. Escuchamos que la palabra de Dios, como Jesús en Emaús, ¿qué hacía? Primero explicó las Escrituras y después partió el pan. Como en el Hagadá de los judíos, ¿verdad? En la cena pascual, el niño, ¿y por qué esta noche es especial? Que entonces el patriarca de la familia explicaba, ¿verdad? Leía el texto del Génesis, del Éxodo, así pues también nosotros escuchamos. Y por eso escuchamos luego la aleluya. Nos ponemos de pie, porque son las trompetas. Ya la primera trompeta sonó. Aleluya. Y ahí ya no es solo la palabra de los profetas, la palabra de Jesús. Y Jesús nos da su palabra, ahí en el Evangelio. Y después de eso rezamos el credo. Y ahí termina la misa de los catecúmenos. Antiguamente se llamaba así porque a partir de ahí los diáconos decían, los no bautizados salgan fuera. Y se cerraban las puertas de la iglesia y ahí se quedaban solo los cristianos, los que habían sido bautizados, para los grandes misterios. Por eso nosotros, cuando se presenta la Eucaristía, dice, este es el misterio de nuestra fe. Este es el sacramento. Sacramento no es lo mismo que misterio. Misterium, sacramento no es lo mismo. Este es el sacramento de nuestra fe. Entonces, se quedaban solo para lo más sagrado. ¿Y ahí qué hace? Pues se presentan las ofrendas y se hace la oración que hacían los judíos del pan y del vino. Y se presenta ya esa oblata, que se llama, esa oblación. Ya ahí. ¿Y después qué se pide? Pues se pide la epíclesis, que es que el Espíritu Santo descienda sobre esos dones y lo transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y decimos, oren hermanos, ¿para qué este sacrificio mío? ¿Y de quién? ¿Y de quién? Y de ustedes. Es nuestro sacrificio, que se ofrece por manos del sacerdote. Pero es el sacrificio de todos los cristianos, todos. Y la misa es ese momento de misericordia. La atención del Padre que va al Hijo muerto por nuestros pecados. Y ahí nosotros hacemos esa petición nuestra y ponemos en ese paño, en ese vino, nuestras peticiones por nosotros, por nuestros hijos, por tantas cosas. Ahí. Y se transforma, el sacerdote transforma por la acción del Espíritu Santo ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y qué hace el Padre? Son 3 recuerdos. Se recuerda al Papa, a los obispos, en comunión con él, porque estamos unidos ¿a quién? A Jesús en la iglesia. Pedimos por la iglesia. Luego hacemos la oración por los fieles difuntos. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos. Pedimos porque están ahí también presentes. Y hacemos una oración a los santos que intercedan por nosotros. ¿Para qué? Para que como ellos lleguemos también al cielo. Y por eso y si ustedes ven en el canon de la misa, en el 1, la plegaria eucarística 1, se dicen 12 al inicio y 12 al final, que son si ustedes ven el Apocalipsis, que son los 24 ancianos del Apocalipsis, que ahí están alabando a Dios. Los apóstoles y los primeros mártires cristianos, alabando a Dios. Y nosotros queremos, como ellos, estar en el cielo. Y después en el Padre Nuestro, pues rezamos todos juntos esa oración que Jesús nos enseñó. Dios perdona y ahí nosotros perdonamos. Y Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos. Y cuando decimos, líbranos de la condenación, ¿se acuerda que hay una oración ahí? ¿Qué estamos diciendo? Que nos libre. Ahí pedir la liberación. Cuando estoy esclavizado por algo, pedir la liberación, ahí, líbrame de mí y de tanta gente y de tantas personas cuando quiero que sean liberados de. Y cuando dice, la paz esté con ustedes, ahí es la paz de Cristo y con tu espíritu, se dice, ¿no? Ya ahí nos damos la paz y ahí ahí empieza el desgarreate. Porque ahí se meten los hombres. Y empezamos a dar, no, es una representación, es Eucaristía, es un sacramento, es una reunión solemne. Damos a los que están al lado y ya está. Y representa que tú quieres dar la paz a todos, que esa paz llegue a ti y a todos, la paz de Jesús. Eso es lo importante. Cuidado, porque ahí nos ponemos a cantar, que no debe haber canto, que no debe haber canto. La paz es un saludo, pero es un rito, un signo. Porque lo dice Jesús, antes de que presentes la ofrenda al altar, reconcíliate con tu hermano. Ahí estamos reconciliándonos
con las personas que están al lado, pero representa a todas las personas, con todo el mundo. ¿De acuerdo? Ahí nos estamos reconciliando con nuestros hermanos. Y después decimos, este es el Cordero de Dios. ¿No? Y ahí todos tenemos que fijarnos en ese Cordero de Dios. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y ahí respondemos todos, no soy digno. No soy digno. No soy digno. Y ahí el Padre, ¿verdad? Cuando coloca ese pedacito, ¿no?, del cuerpo de Cristo en el cáliz, ¿no?, representa la resurrección. Porque Cristo ahí, hasta ahora, representaba a Cristo muerto. Por un lado su cuerpo y por otro su sangre, ¿no? Pero ahí, al unirse el cuerpo y la sangre, vuelve a resucitar. Ahí está resucitado. Cristo eucarístico está resucitado. Pero también representa, ¿verdad? Antiguamente, si me gusta decir esto, cuando un cristiano, un sacerdote, iba de un lugar a otro, no sé, yo iba a Barquisimeto, entonces cuando llegaba ya a la asamblea de los cristianos, yo llevaba un pedacito de Eucaristía y decía, mire, yo soy sacerdote de Caracas y estoy trayendo un pedacito para decir que estamos en comunión, estamos unidos en la fracción del pan. Ah, sí, entonces este pedacito se colocaba en el cáliz diciendo, aquí los hermanos de Caracas, ¿verdad?, le recibimos en comunión. Son también parte del cuerpo de Cristo. Eso representa, todos unidos. Y decimos, este es el Cordero de Dios. Como Juan. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando decimos no soy digno, es el momento de sanación. Se pide toda la sanación de toda enfermedad espiritual y material. Señor, no soy digno, pero límpiame. Límpiame. Eso es lo que estamos pidiendo. Y cuando comulgamos, recibir a Cristo con fervor, con devoción, y que es una devoción de verdad, auténtica, no solo internamente, sino también con esa reverencia que tenemos que acudir. De verdad, qué pena da, no se lo digo como sacerdote, algunas veces dar la comunión a las personas que toman la Eucaristía como cualquier cosa. Qué pena cuando se reparte la Eucaristía como si fuera cualquier cosa. No, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y después hacer la oración final, que dice que siempre se le pide la oración final, ¿verdad? Después que hemos recibido tu cuerpo y sangre, que esto nos reconforte para, ¿no? Y después ya el ítem misa es, podéis ir en paz. ¿Por qué en paz? Porque tenemos al Señor dentro. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también, en la antigua traducción, como habíamos dicho, el ítem misa significa id, sois enviados. Como Jesús, cuando subió a los cielos, dice, id por el mundo entero y predicad el Evangelio. Nos llama a ser apóstoles. En muchas sacristías, en las parroquias y también en las casas religiosas, había un rótulo que decía, celebra la Santa Misa como si fuera la primera, como si fuera la única, como si fuera tu última misa. Ojalá y cada uno de nosotros vivamos eso. Imagínense, como dice el Kempis, ¿verdad?, que solo hay una misa al año en todo el mundo. ¿Cuánta gente iría? Pues que cada misa sea para mí como la primera, como la única y como la última. Porque el cielo baja a ti y tú subes al cielo. Y recuerde que todas las gracias que recibimos en los sacramentos son también directa y acordes a nuestras disposiciones. A mejor disposición, abundancias más grandes. ¿De acuerdo? Y voy a dar aquí unos hábitos que podemos tener para la Santa Misa. Primero, ser puntuales. Vale, pero se puede llegar hasta antes del Evangelio. Pues sí, con problemas muchas cosas se puede. Pero llegar antes, ¿para qué? Para ponernos en la presencia de Dios. Y para eso, segunda cosa, silencio sagrado. Nosotros no somos una asamblea protestante. Ustedes han visto las asambleas protestantes, todo el mundo está hablando, cuando empiezan a cantar ya todo el mundo se calla y ya está. Nosotros no, o no tendríamos que ser así, no tenemos que protestantizar nuestra iglesia, porque la iglesia católica es esa iglesia donde está Jesús, está presente. ¿Y qué hacemos? Adorar. Y nos preparamos pidiéndole a Jesús que nos prepare nuestro corazón para recibirlo. Por eso es el silencio sagrado. Y cuando entramos a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Una buena genuflexión. Poner nuestra rodilla derecha, ¿verdad? Ahí, creada en tierra, y no un garabato, una genuflexión que digamos, Señor mío, Dios mío, yo creo en ti. Luego, la modestia. Vamos a una fiesta. ¿Cómo vas tú a una boda? Yo he visto cuando van a las bodas, vamos, irreconocible la gente. Pero hay veces que uno va a la iglesia y, Dios mío, vamos, parece que van a cualquier parte. No,
No sé ustedes, pero yo cuando era chiquito, en aquel entonces, el milenio pasado, era la misa de domingo. La misa de domingo era la mejor, perdón, la ropa de domingo, era la mejor ropa, hasta corbata me ponía. Claro, porque había que ir elegante a la misa, porque es la fiesta con Jesús, es Jesús que entra en mi alma. ¿Y qué hacer? Pedir ayuda al ángel de la guarda. ¿Para qué? Para que nos vaya preparando, él nos conoce. Pedir esa ayuda para prepararnos a recibir bien la Santa Eucaristía. Y luego orar con fervor. De verdad, llevar todo lo que usted tenga en su corazón a la Eucaristía. Por otro lado, no solo orar, escuchar con atención. De verdad, cada palabra, que puede tú que toda la misa estés ahí que no te dice nada, y hay una palabra que te tocó el corazón, porque es Dios. Luego, ignorar las distracciones. Hay muchas veces que se nos van a presentar las distracciones, internas y externas. Dejarlas de lado. Yo siempre decía a los muchachos ahí en la apostólica, mira, es mejor tener en la misa 1000 distracciones que tener solo una. Porque si tienes 1000 significa que 1000 veces te has ido a la luna y has bajado. Pero una significa que te has quedado ahí arriba. Eso, dejarlas de lado. Y luego, si se puede, aquí es más difícil, pero tener ese misal. ¿Por qué? Porque tú vas siguiendo la liturgia. Tú puedes ir leyéndolo ahí. Y por último también, pues la Santísima Virgen María. Hay que tenerla bien presente, porque María estuvo al pie de la cruz. María estuvo en las bodas de Caná. María está en cada Eucaristía, porque están todos los santos, ¿quién va a estar? María estuvo en esas bodas eternas, ahí cuando Cristo se entregó por nosotros. Ahí estaba presente. Y María sigue presente en cada Eucaristía. Tenerla presente. Madre, prepara mi corazón. Que te reciba. Y luego, si no puede hacer una comunión sacramental, hace una comunión espiritual. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Y vuelvo a repetir, recuerden, no es obligado comulgar todos los domingos. La obligación de la Santa Iglesia es comulgar una vez al año en peligro de muerte y si se ha de en peligro de muerte, perdón. Si estás en comulgar, recibir el viático. Pero si no, por lo menos una vez por Pascua Florida. Disculpe, mezclé los dos. Por Pascua Florida. Entonces, comulgar en Pascua sobre todo, pero si puedo comulgar más veces, más veces. Porque cuanto más comulgue, mejor, es semilla de eternidad. El resumen de la Eucaristía, lo dice esa oración a la Eucaristía de Santo Tomás de Aquino, o sagrado convivio en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión y se nos da en prenda la gloria futura. Es prenda de la gloria futura. Cada Eucaristía nos va haciendo más grande la eternidad, por así decirlo. Nos va espiritualizando, porque nos vamos cristificando, nos vamos uniendo a Cristo. Entonces, esto es la Eucaristía, también es ese sacramento, que cada día, y este sacrificio, y esta presencia real, pero también es esa boda. Cristo levanta tu velo. Que tú levantes también ese velo de las especies eucarísticas y te encuentres con Jesús. Y por eso, al final de la misa es acción de gracias. Agradecerle a Cristo que haya venido a mi corazón. Y pedirle lo que necesite. Jesús está siempre con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero no solo espiritualmente, también en la Eucaristía. Jesús está ahí. ¿Cuántas veces Jesús está en tantos agrarios? Ahí, abandonado, solo. Qué maravilloso esas personas que hacen su adoración. Se acercan a Cristo, le visitan, se acercan a Él. Es nuestro amigo. Pues cada uno de nosotros nos acerquemos a Jesús con ese deseo de encontrarnos con Él. Y cada Eucaristía también sea ese banquete en el cual nos llena el alma de gracia. Su gracia, no solo la gracia, sino al autor de la gracia, recibirlo en nuestro corazón. Pues que ojalá cada uno de nosotros vivamos esas misas como las vivían los santos, como la podía vivir la Santísima Virgen María. Pues bueno, yo creo que aquí acabamos. Si tienen alguna pregunta, adelante. Inés, sí, dígame. Buenas tardes, padre, gracias. Y qué bueno que habló lo de al momento del Padre Nuestro, que para mí siempre es de confusión, o sea, porque algunos sacerdotes levantan la mano, entonces la mayoría levanta la mano. Yo antes no levantaba las manos, después las levantaba porque todos las levantaban, entonces yo no sé qué, si no las levanto está bien o está mal. Si yo quedo con mis manos juntas, eso está bien. Está bien. El único que tiene que levantar las manos, se ve en el ritual, es que el sacerdote levanta las manos, un poco, ¿verdad? Como, y mirando la hostia, dice el Padre Nuestro. Y los fieles, Y pues podemos estar con los brazos cruzados, o con las manos juntas, o con las manos recogidas, y rezamos el Padre Nuestro.
Y mi otra pregunta, aprovechando que usted está hablando en detalle de la misa, es, en el momento en el que el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo y también después cuando levanta la copa con la sangre, la mayoría se queda callado. A mí me enseñaron de pequeña que cuando el sacerdote levanta la hostia, decimos Jesús aumenta nuestra fe. Pero entonces yo lo digo y nadie lo dice. Yo no sé si está bien o ellos lo están diciendo calladitos, pues la verdad es que no sé. Bueno, el Papa Pío XII dio una indulgencia plenaria a los que repitiendo en cada Eucaristía esa oración. Es así, Señor mío, Dios mío, aumenta mi fe. Es la oración Ajá, del apóstol, ¿verdad? Señor, y lo pueden decir en voz muy bajita, que casi no se escuche. Yo he ido a pueblos en que todo el mundo dice lo dice en voz alta, ¿eh? Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Wow. No, pero sí, se puede decir en voz bajita, sí, o internamente, y ahí usted gana indulgencia plenaria, porque está haciendo el mayor acto de fe, ¿no? Que es bien, cuando bien. Jesús, ¿verdad?, se apareció por segunda vez a todos los discípulos, Tomás estaba, y entonces le dijo eso, la gran oración, el hombre de fe, Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Muy bien. Gracias, Padre. Bueno, y es más, alguna vez, aquí resolviendo dudas, una vez estando en Brasil, yo asistí a una misa, y varios padres también, y cuando llegó la consagración, tocaron el himno nacional, y salieron escandalizados. ¿Cómo es posible el himno nacional? Aquí los militares tocaron. Claro, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, antiguamente sí se hacía, cuando se terminaba la consagración, se tocaba el himno nacional, una parte del himno nacional, ¿verdad? Y las banderas siempre estaban bajas, ¿verdad? En la consagración, porque era el homenaje de las naciones a Cristo, Rey y Señor del universo, Rey de las naciones. Pues alguna vez lo han escuchado en alguna misa militar. Si tienen alguna pregunta, pues genial. Si no, pues parece que ya no hay más preguntas. Muy bien, pues que Dios les bendiga y pues oremos unos por otros, porque recuerden que la misa es también esa oración que llega a todas partes. Oremos unos por otros. Vamos a dar gracias. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga venga tu tu reino. reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga y la Santísima Virgen los cuide.